Se reanuda la audiencia. En último término, por las partes querellantes que se indican y demandantes civiles, tiene la palabra don Francisco Ugaz Tapia, hasta por 15 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, muy buenos días. Comparece ante este excelentísimo tribunal y a la vista de esta causa el abogado Francisco Ugaz Tapia, representando particularmente a doña Lucía Castillo Baeza, querellante en estos autos, y madre de don Patricio Munita Castillo, así como también doña Lucía, doña Marcela, doña Isabel y don Jorge, todos de apellido Munita Castillos, hermanos de la víctima antes mencionada y demandante civil en la presente causa, así como también en representación de don Paulo Bautista Banchowen Enríquez, quien es querellante y demandante en estos autos en que incide el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad planteado por la defensa de Orlando Carter Cuadra. Y solicito a este excelentísimo tribunal se rechace el requerimiento de inaplicabilidad que está en conocimiento ante este excelentísimo tribunal, en atención a los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos que a continuación pasaré a exponer. Excelentísimo tribunal, en primer lugar quisiera adherirme a las alegaciones y argumentos expresados por mi distinguido colega don Javier Contreras Olivares, en representación, quien actúa en representación de la Unidad de Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Excelentísimo tribunal, esta parte cree fehacientemente de que las normas atacadas en el presente caso por parte del requirente, aplicadas al caso concreto, no producen un resultado contrario a la Carta Fundamental de 1980. Pero además no existe una vulneración de los derechos constitucionales previstos en nuestra Carta Fundamental y que están argumentados por parte del requirente, en particular del artículo 19, número 2, número 3, en los incisos que se han referido por parte del requirente, así como también el artículo 19, número 26, 2 de la Carta Fundamental. Excelentísimo tribunal, un primer argumento que quisiera señalar particularmente dice relación o considera el estado procesal en que actualmente se encuentra el presente proceso en donde incide este requerimiento de inaplicabilidad. Esta causa se encuentra en segunda instancia para el conocimiento del recurso de casación en la forma y de apelación interpuesto por Orlando Carter Cuadras y otros intervinientes, particularmente de apelación, con el objeto de que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago los conozca. Está pendiente la vista y ciertamente el fallo de estos recursos. Esto tiene una incidencia relevante y sustantiva, por cuanto 3 de las 5 normas que en definitiva se han visto atacadas, toda vez que la representante, el requirente, ha renunciado a la impugnación de las normas contenidas en los artículos 193 y 205 ambos del Código de Procedimiento Penal. Por tanto, me restringo a las normas del artículo 318, 330, inciso primero, y 334, todos del Código de Procedimiento Penal, ya tuvieron aplicación práctica durante la etapa sumarial, ciertamente. Si consideramos la sistemática del Código de Procedimiento Penal, nosotros podemos establecer que las 3 normas que he mencionado, del artículo 318, el artículo 330, inciso primero, y por otra parte el artículo 334 del Código de Procedimiento Penal, están ubicadas en el libro segundo, primera parte, que tiene por intitulado del sumario, ciertamente, incardinada ciertamente al interior del Código de Procedimiento Penal. Por tanto, hay una pérdida de oportunidad procesal para poder plantear o reclamar respecto de estas normas. Y respecto de ello, excelentísimo tribunal, quisiera hacer presente lo siguiente. La defensa tuvo conocimiento del procesamiento que se ha dictado en su oportunidad en contra de Orlando Carter Cuadra. Uno de los presupuestos del procesamiento, según lo establece el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, es que el juez de la causa tome declaración ciertamente al inculpado. En ese sentido, si tomó conocimiento particularmente de que se habían realizado actuaciones en que presuntamente se habían vulnerado las normas que se atacan precisamente por parte del requirente, lo cierto es que debería haber atacado en esa oportunidad, durante la etapa procesal pertinente, las referidas normas y no en esta instancia, porque ya nos encontramos, como he comentado anteriormente, en segunda instancia. Excelentísimo tribunal, quisiera hacer también referencia a la participación que se atribuye a Orlando Carter Cuadra. Debo señalar anteriormente como un elemento a considerar que los hechos que ha tenido fijado el Tribunal de Base en primera instancia, me refiero al ministro de Fuero, don Mario Carroza Espinosa, están contenidos en el basamento tercero de la sentencia de primera instancia. La calificación jurídica y los hechos están contenidas particularmente en el considerando cuarto de la sentencia antes señalada, y la participación de Orlando Carter Cuadra está analizada por parte del tribunal en los basamentos quinto y sexto de la sentencia de primera instancia. Ciertamente en el basamento quinto se consideran las declaraciones que él ha prestado y han llevado al tribunal a dar cuenta que en definitiva
Orlando Carter Cuadra reconoce que él estaba a mando de la patrulla, que en definitiva participó en la ejecución de ambas víctimas, y él particularmente dio la orden de que se disparase en contra de ambas víctimas. Esta patrulla estaba integrada asimismo por un suboficial, Alejandro Martínez Lobos, así como también 2 soldados conscriptos, los señores don César Góngora Castro, así como también don José Camps Encina. Y esta patrulla opera el día 14 de diciembre del año 73, y la versión que manifiesta Orlando Carter Cuadra en tal instancia es conteste con otros elementos que tiene en consideración el tribunal, particularmente en el basamento sexto de la sentencia de primera instancia, porque, como bien se ha señalado anteriormente, no es solo la confesión el medio de prueba que dispone el tribunal para poder formarse la convicción de una participación punible penada por la ley de Orlando Carter Cuadra. Se indican particularmente en ese basamento sexto de la sentencia de primera instancia las declaraciones de ambos soldados conscriptos. Y además quisiera hacer presente de que el tribunal de primera instancia, en lo resolutivo de la sentencia, no solamente señala el artículo 481 y 482, ambos del Código de Procedimiento Penal, sino que también hacen referencia el tribunal al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, que establece las presunciones judiciales. Pero por otra parte, también debo señalar, excelentísimo tribunal, de que específicamente en el considerando segundo, numeral 77 de la sentencia de primera instancia, se hace referencia a la existencia de un procedimiento de justicia militar, particularmente de la tercera Fiscalía Militar, y que tiene asignado el rol 997 del año 73. Y particularmente aquí se da cuenta del hallazgo de los cuerpos de ambas víctimas, y que en el desarrollo de la orden de investigar en dicho proceso se pudo establecer que Orlando Carter Cuadra era precisamente quien había dirigido la patrulla que tuvo participación en los hechos que motivaron la muerte de ambas víctimas. O sea, no solamente está la confesión, hay presunciones judiciales, hay testimonio de 2 testigos que están contestes en los hechos y en sus circunstancias esenciales, así como también hay prueba documental que permiten establecer ciertamente la participación de Orlando Carter Cuadra en los hechos. Excelentísimo tribunal, en el requerimiento de inaplicabilidad se hace referencia constantemente a que es solo la confesión. Y por los motivos que anteriormente ya ha referido, la confesión, de Orlando Carter Cuadra, es que se ha podido establecer esta participación. Pero por los motivos recién referidos, no es solamente esa confesión, sino que hay otros antecedentes que tuvo en consideración el tribunal para poder llegar a esa convicción de una participación punible de él en los hechos que se le han atribuido por dicha sentencia. Y por cierto, esto también quiero concatenarlo o vincularlo particularmente con lo señalado en el artículo 481, circunstancia cuarta, que ha sido una de las normas precisamente atacadas por la parte requirente y que dice en relación con los requisitos particularmente de la confesión. Y es que un requisito esencial es que se encuentre acreditado el cuerpo del delito por otros medios de prueba. Y el tribunal ha podido establecer en el basamento segundo, en 91 numerales, distintos elementos de convicción que tuvo en consideración para llegar a la verificación de un determinado hecho punible o un sustrato fáctico de imputación que en definitiva atribuye que en él tuvo participación Orlando Carter Cuadra. Quisiera señalar asimismo, excelentísimo tribunal, que no se explica claramente ni en el requerimiento ni en la alegación formulada por el requirente a través de su representación letrada en esta instancia, particularmente la contravención en concreto en perjuicio de la Constitución Política de la República. Los derechos fundamentales, excelentísimo tribunal, sabemos que pueden ser limitados y hay formas lícitas e ilícitas de hacerlo. Lícitas incluso están previstas en nuestra Carta Fundamental, así como también en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile actualmente vigentes. Pero lo cierto es que cuando una parte requirente pretende atacar ciertamente alguna norma porque su aplicación produce un resultado contrario a la Constitución y afectando consistentemente un derecho fundamental, debe señalarse claramente el contenido esencial del derecho fundamental y cuál es la forma en que la aplicación concreta de la referida norma o de las referidas normas produce un resultado contrario a la Carta Fundamental y se ha afectado en esencia ciertamente el derecho que se dice afectado. Y en este sentido yo observo en lo personal una brecha o un déficit particularmente en cuanto a que la requiriente no cumple con la carga requerida en ese sentido de argumentar debidamente cómo se ha producido
o cómo se produce que esta aplicación concreta de estos preceptos que han sido atacados genera un resultado contrario a la Carta Fundamental. Excelentísimo Tribunal, quisiera también referir que respecto a los artículos 318, 330 y 334, todo el Código de Procedimiento Penal, no se indica dónde esto recibió una aplicación, cuándo y cómo esto ocurrió. Todos los artículos atacados, los 5 que ha referido, a excepción del artículo 481, solo se han enunciado y no explicándose la forma concreta, a juicio de esta parte, en que se ha afectado ese contenido esencial que referió de los derechos fundamentales. Por cierto, excelentísimo Tribunal, una lectura íntegra del requerimiento planteado por don Orlando Carter Cuadra, así como también de lo expresado por su representación letrada en esta instancia, permite dar cuenta de que efectivamente aquí se ha atacado un sistema íntegro, un sistema global, un normativo global, cuál es el contenido del Código de Procedimiento Penal. Y respecto de esto, lo que se busca en ese sentido es impugnar precisamente ese sistema normativo, lo cual está vedado ciertamente, y el mismo excelentísimo Tribunal Constitucional lo ha referido en diversos fallos que ha pronunciado. Así como también quisiera señalar de que el reproche que en ese sentido se está realizando es un reproche en abstracto. A juicio de esta parte, quisiera expresar precisamente que el reproche tiene ese carácter. Y por otra parte, la aplicación del sistema de reglas del Código de Procedimiento Penal es permitido, como se ha señalado anteriormente, por nuestra Carta Fundamental a través de la disposición 8ª transitoria contenida en ella, respecto a lo cual ya anteriormente este excelentísimo Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado particularmente en los requerimientos de inaplicabilidad, roles 2943, roles 2991, particularmente excelentísimo Tribunal. Y por último, excelentísimo Tribunal, quisiera referir que conocer y juzgar causas que versan sobre crímenes de derecho internacional es compatible ciertamente con nuestra Carta Fundamental. Y esto particularmente porque existen diversas fuentes de derecho, tanto constitucionales como convencionales, de derecho internacional, que obligan a nuestro Estado a investigar y sancionar crímenes de derecho internacional, y particularmente en este caso crímenes de lesa humanidad. Y esto por aplicación también de esas normas de derecho internacional a partir de la cláusula contenida en el artículo 5º, inciso 2 de nuestra Carta Fundamental, y también al efecto quisiera hacer presente lo que ya ha referido en su oportunidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Almonacid Arellano y otros versus Chile, en su sentencia del año 2006, en que particularmente y específicamente su párrafo 111 hace referencia a estas obligaciones de persecución penal y de sanción de crímenes de esta naturaleza, respecto a las cuales Chile, como parte formante del sistema interamericano y también por parte formante del sistema universal, ambos de protección de derechos humanos, debe cumplir como obligaciones internacionales. Por los motivos antes expuestos, excelentísimo Tribunal, solicito que se rechace el requerimiento antes individualizado en los términos expuestos al inicio de mi intervención. Muy bien. Señoras ministras, señores ministros, ¿preguntas que formular? ¿No hay? Yo me voy a permitir hacer dos. Una al abogado de la Subsecretaría de Derechos Humanos, para precisar los hechos. Usted ha expresado que don Orlando Carter reconoce haber disparado a las víctimas. ¿Es eso así, no? Me refiero a la confesión, no a la sentencia. Lo que yo contesté en su momento es lo que se transcribe del basamento sexto de la sentencia de primera instancia, en el sentido de que los señores César Góngora y Jaime Camps coinciden con lo señalado por el señor Carter Cuadra, de que él era el jefe de dicha patrulla y que es él quien da la orden de disparar a las víctimas. Es lo que señala ese considerando específicamente. Ya lo sé. Le pregunto, ¿usted hizo suyo ese argumento? ¿Reconoce que disparó a las víctimas? ¿Hay una confesión en el proceso en el sentido que el señor Carter reconoce haber disparado a Bautista Fanchowen y a don Patricio Munita? Yo me quedo con lo que le señalé, señor presidente, que es justamente... O sea, es lo que dice el fallo, pero... Exactamente, me quedo con no lo que es lo dice que dice la confesión. Esa no es mi tengo el pregunta. detalle específicamente en este momento para responderle con completud. Por lo tanto, yo me quedo con lo que señala el ministro Carroza justamente en el fallo de primera instancia. ¿Usted tiene conocimiento de la confesión, las partes? ¿Usted conoce la confesión del señor Carter?
Sí, la ley en su Sí, momento, pero entonces le pregunto, conociendo la confesión, el señor Carter reconoce haber disparado a don Bautista Fanchowen y a don Patricio Munita. le reitero nuevamente, yo me quedo con lo que señala justamente Bueno, muchas el gracias. fallo. Ya, muchas gracias. Al abogado requirente, dado la foja en que se produce, no tenemos el expediente, se produce estas declaraciones 3169, 3184, 3224, 3317 y 3364. Sobre la base de estas declaraciones, el señor requirente don Orlando Carter fue procesado. Sobre la base de las mismas declaraciones, enseguida fue acusado. Y en tercer lugar, sobre la base de las mismas declaraciones, ¿está siendo condenado? Sí. Muchas gracias. Terminada la audiencia.